Bueno, aquí estamos en otro episodio de este programa que pasa Miami, que pasa USA o que pasa en USA. Y bueno, hay varios temas interesantes que están ocurriendo ahora, algunos en Miami, otros en otras partes de América Latina, pero que son de un gran interés para los venezolanos. Salud, les habla Castro Cando y saludo. Manuel Corao. Hay aspectos que tenemos muy noticiosos y sabemos porque lo denunció un ciudadano americano que se encuentra preso en las cárceles de Venezuela, en el cual le envió una carta al presidente Joe Biden indicándole que el gobierno del país venezolano estaría dispuesto a entregar a un número determinante de ciudadanos americanos que se encuentran en las instalaciones carcelarias de Venezuela a cambio de Alex Saab. Esto viene a ser un aspecto muy noticioso en virtud de lo que ha sido hasta ahora la crisis más grande que se haya podido presentar, supuestamente, en el cual el gobierno del presidente Joe Biden manifestó de una manera desde el momento de la crisis con la República de Cabo Verde hasta el momento de enviarlo las autoridades de ese país africano a Estados Unidos, de que realmente se iba a mantener y se iba a hacer justicia, iba a ser remitido a las cárceles norteamericanas luego de un proceso legal al señor Alex Saab por los delitos de utilización indebida, entre otras, del sistema financiero norteamericano para lavar dinero. Bueno, básicamente el tema de Alex Saab está basado en un artículo de Newsweek que divulgó por segunda vez, por cierto, el rumor de que había intención de la Casa Blanca, de Joe Biden, de entregar o de intercambiar a Alex Saab por un grupo de detenidos que pueden ser, digamos, 3 o 4 de nacionalidad norteamericana que están en las mazmorras del SEBIN en Caracas. Por cierto, uno de ellos ha tenido varios episodios de intento de suicidio, por un lado. Y otro de estas personas es el abogado Eileen Hernández, que es una persona salvadoreña americana que vivía en Los Ángeles, que fue capturado cuando acompañaba a otra persona que estaba cruzando el puente entre Cúcuta y Venezuela, y su intención, dijo él, y ha dicho su familia, no era ingresar al país, pero fue capturado en un momento que estaba dentro del territorio venezolano con un pasaporte americano y fue acusado de entrada ilegal al país, ¿no? Y después le inventaron otra serie de cargos, de modo que pudiera enfrentar hasta 16 años preso en Venezuela. Entonces la familia de este personaje, que ya tiene varios años preso en Caracas, ha desatado una campaña. No es el único, porque también hay otros familiares de otros de los detenidos que han hecho campaña. Y una de estas cartas ha llegado a esta oficina que se fundó en los años de Obama, que es una oficina importante que se llama la Oficina para Liberar Americanos Presos en el Exterior, que dirige un personaje que se llama Roger Carstens, que se ha reunido varias veces en Caracas y que facilitó la salida de varios de estos detenidos en Caracas, y está aparentemente trabajando la idea de intercambiar, ¿no? A un preso de alto perfil como Alex Saab. Es una cosa muy preocupante. Bueno, sin duda alguna, el Alex Saab es y ha sido el preso preferido del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Pero aquí hay un aspecto que tenemos que tomar en consideración, y es cómo quedaría el gobierno de Joe Biden en realidad ante la opinión pública si se pudiera conocer que están siquiera en conversaciones con el gobierno de Venezuela para entregar al señor Saab a cambio de unos ciudadanos norteamericanos. No quiero con esto pensar ni descalificar mucho menos a los ciudadanos americanos. Me parece que sería un hecho de justicia, sobre todo porque, de acuerdo a lo que conocemos hasta ahora,
los delitos cometidos con ellos no están en la totalidad de la esclarificación de la participación de estas personas. Pero está también el hecho de que ¿por qué cambiarlos? Porque le conviene a Venezuela, le conviene al presidente Joe Biden, le conviene a la opinión pública venezolana que eso se haga, que se sacrifique un hecho tan importante y de la significación política del país por el personaje y los hechos cometidos por el señor colombiano. Ese es el punto en realidad que se tiene que analizar cuando hablamos del caso de Alex Saab. El tema de Alex Saab, o digamos las preguntas que yo me hago, por cierto quiero reconocer, quiero también decir que este rumor no es nuevo. Hace 8 meses atrás, un personaje muy importante del Departamento del Tesoro, se llama Marshall Billingsley, que por cierto fue el arquitecto de las sanciones contra Maduro durante la época de Trump, él advirtió el 15 de julio pasado que había este rumor circulando. Él lo atribuía a una fuente muy seria de la Casa Blanca y advertía sobre el peligro, ¿no? Y sobre todo sobre las consecuencias nefastas, porque, y lo dice, lo describe en una serie de tweets que publicó en ese día, en esa época, que haber traído a Alex Saab a Estados Unidos había costado mucho, ¿no? Ha habido una investigación que se comenzó posiblemente en el 2014, por un lado. Hubo que hacer una cantidad de cosas. Fíjate que originalmente Alex Saab había sido acusado de 8 delitos y parte de los acuerdos para que lo soltaran de Cabo Verde exigía que, como él había cometido un delito específico en Cabo Verde, que fue la razón por la cual a él se justificó la extradición, entonces ellos exigían que hubiese un mínimo de, o sea, el delito con menos tiempo de sentencia, ¿no? Entonces Estados Unidos decidió, y la Fiscalía, como parte del acuerdo con Cabo Verde, decidió quitarle 7 cargos y nada más le dejaron uno solo, que es básicamente el delito de lavado de dinero, o mejor dicho, de utilización del sistema financiero norteamericano para pagar sobornos en los programas el programa de CLAP y otros programas financiados por el gobierno de Venezuela. Entonces él advierte, Marshall Billingsley, del peligro, por un lado. Y por otro, de las consecuencias que esto está teniendo en las comunidades de law enforcement en los Estados Unidos, sobre todo aquí en Miami, que es donde está basado el equipo que lo persiguió, ¿no? Y recordemos que Alex Saab, y eso se reveló en el juicio, había sido informante de la DEA desde el año 2016, y no solamente eso, había dado información de cómo eran las operaciones, había admitido que había pagado sobornos para que le pagaran a él, y en reconocimiento de eso le envió a la DEA $10 millones, como diciendo, yo quiero llegar a un acuerdo, ¿no? Y esto es una cosa de buena voluntad, que yo estoy haciendo un acto de buena voluntad. Entonces envió $10 millones a la DEA y continuó informando hasta que fue detenido. Entonces él tenía que entregarse, y la razón por la cual lo detienen es porque él ofreció entregarse voluntariamente a la DEA en una fecha específica y no cumplió. Y como no cumplió, entonces ya se consideró una persona fugitiva y comenzó toda la operación. Y anulada todos los acuerdos previos. Exactamente, porque ya tú violas una cosa, y entonces comenzó el operativo para perseguirlo, ¿no? En la cual... Fugitivo. Exacto. Entonces, pero en la cual utilizaron muchos de los propios informantes que él dijo con el que estaba trabajando, ¿no? O sea, había, por ejemplo, una persona de seguridad a su lado, que fue la persona que informó que Alex Saab iba en el avión que salió desde Panamá y que hizo escala en Cabo Verde. O sea, cuando Alex Saab aterriza en Cabo Verde, lo estaban esperando porque hubo una persona que dijo, esta persona va ahí, su nombre no aparecía en el manifiesto de vuelo. Pero lo que te quiero decir es que Alex Saab tiene una cantidad de información tremenda que él comenzó a repartir. Mientras estuvo preso en Cabo Verde, él dio información al gobierno. Se incorporó al tratado de nuevo. Bueno, ya estaba en otras condiciones. Ajá. En otras condiciones, pero entonces, se incorporó en el deseo de declarar más
pues se veía en la situación difícil de que tenía que hablar y complacer a las autoridades americanas para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Correcto, para tratar de recuperar algún beneficio. Entonces comenzó otra vez a dar información, pero obviamente aquí ya estaba el gobierno de Venezuela, el régimen, la dictadura, que por cierto contrató a un fiscal de alto perfil, ex fiscal español, que organizó la defensa, etcétera, y hubo todo este tira y encoge, ¿no? Durante varios meses, bastantes meses, en Cabo Verde, hasta que finalmente lo lograron extraditar. Pero lo más significativo es que él dio más información estando en Cabo Verde, ¿no? Y llegando. Entonces, la dictadura lo presionó, como diciendo, no sigas dando nombres, porque todos los nombres que él estaba dando tenían que ver con el círculo de Nicolás Maduro y el círculo de todos estos operadores, ¿no? De Tarek El Aissami. Los más cercanos al propio presidente Maduro, sin duda alguna, no. Es que las negociaciones que hacían no eran a nivel de, digamos, de porteros ni nada por el estilo, ¿no? Sin duda alguna se movía mucho dinero y dinero en moneda extranjera. Cuando tú lees el indictment del Departamento del Tesoro, ellos mencionan en el indictment que él hizo referencia a los chamos. Los chamos eran los dos hijos de Cilia en los negocios, que recibieron dinero, ¿no? Y por eso es que ellos también están incluidos en otra acusación distinta. De modo que entonces eso le preocupaba a Maduro, ¿no? O sea, si yo dejo que este tipo caiga en manos de la Fiscalía de Miami, se va a convertir en un testigo estrella, como lo fue Andrade, ¿no? Y entonces eso significaría que se va a perseguir mucha más gente, se va a conocer. Y entonces, pero otra vez, ¿no? Cuando él llegó aquí, él comenzó, tratado ya tenía un camino hecho y lo que hizo retomar, pero ya las condiciones eran distintas. Sin embargo, él siguió trabajando, pero comenzó entonces, por presión de los abogados, a tratar de ganar, y se convirtió en este centro de la campaña muy bien aceitada, muy bien pagada, en la cual, por cierto, hay grupos de aquí de Estados Unidos que han hecho de la bandera de la liberación de Alex Saab como supuesto diplomático, una campaña gigantesca con mucho dinero. El aspecto aquí es que el señor Alex Saab, como ustedes están viendo, estamos rebobinando un poco el caso específico y contando la historia de este hecho acontecido en la República de Cabo Verde. Pero ¿qué queda demostrado? Que la razón por la cual principalmente que el gobierno de Venezuela quiere traerse para su territorio al señor Alex Saab no es solamente porque el señor Alex Saab haya estado incurso en negociaciones al nivel más alto en el gobierno de Venezuela de una manera indebida, sino los hechos que acontecieron con otras naciones. El dinero que manejaba el señor Alex Saab posiblemente está dirigido a campañas electorales de candidatos de extrema izquierda en América y en otros países con dinero venezolano, que esto sería realmente un hecho a nivel político realmente abismante por las consecuencias que pueda traer. Por ejemplo, si es que el dinero de Venezuela no fue utilizado de alguna manera por parte de los rusos para proceder a enfrentar esta campaña que tienen como guerra con la nación también de Europa Oriental, con Ucrania. Esos hechos, a mí no me extrañaría nada, por la presencia del señor Alex Saab en territorio africano, que fuera él en este sentido un corredor de dinero para poder hacer llegar a grupos de extrema izquierda que participan políticamente en las actividades de otros países, dentro de ellos principalmente África. Bueno, creo que tenemos otros temas que continuar. Pero ya va, quiero terminar porque hay otro tema importante sobre Alex Saab. El tema de Alex Saab es que esto se puede, o sea, hay una posibilidad bastante preocupante de que se dé el intercambio, ¿no? Y esto significaría, y yo creo que a la administración Biden no le interesa, o mejor dicho, ya no se siente afectado si esto va a tener un impacto negativo en la comunidad venezolana en Estados Unidos, por un lado. Y por otro, el hecho de que Estados Unidos o la administración Biden ha
dicho públicamente que para ellos la liberación de de norteamericanos presos es una prioridad, ¿no? Y fíjate que Para mí es una excusa pero para ellos, complacer a Nicolás Maduro, que son las razones específicas que tenemos que conocer al final. puede haber sido, pero ellos ya hicieron otra jugada con otro país que no es Venezuela, sino Rusia, para poder liberar a una basquetbolista, Britney Griner, que fue detenida, ¿no? Y acusada terriblemente porque accidentalmente o no sé, o equivocadamente llevó unos tubitos de aceite de marihuana. Ella dice que legalmente, porque fueron recetados por el médico, pero eso se consideraba una violación de las leyes en Rusia. Entonces ellos, para sacar a esa persona de Rusia, de la cárcel, entregaron a una persona terriblemente, o sea, de un gran perfil que se llama Víctor Bout, que es un gran perro, era el gran perro de la guerra cuando fue detenido en Tailandia hace muchos años por la DEA. Él estaba en una prisión de alta seguridad en Nueva York y lo soltaron para que entonces esta persona, esta basquetbolista, regresara a Estados Unidos, ¿no? Es decir, me parece que es un intercambio completamente desproporcionado. O sea, un criminal de alta monta como Víctor Bout a cambio de una basquetbolista, ¿no? Que no tiene un historial de delito ni mucho menos. O sea, es una persona, por supuesto, que se merecía la libertad. Pero que ha demostrado que hay un peso en la opinión pública ante cualquier hecho que le suceda a un norteamericano fuera del territorio de su patria. Sí, y yo creo que esto puede pasar con Alex Saab, lamentablemente. Ahora, ¿es Alex Saab un hueso jugoso o no? O sea, es ya quizá un personaje que dio toda la información. O sea, lo que queda de Alex Saab quizá no es un carne jugosa, sino un bagazo. Eso es una pregunta interesante porque yo creo que la DEA y todas las, no solo la DEA, sino todas las agencias que están trabajando en torno a ese caso, porque este caso tiene implicaciones de impuestos, de violaciones más allá de cosas vinculadas al narcotráfico, o sea, pudiera dar la idea de que ya la información más importante fue extraída, ¿no? Y muchas de las cuentas, por cierto, porque sabemos que él ya ha dado cuentas, ¿no? Él ha entregado, o sea, él ha dado información y además, con todos los testigos que se han reunido, hay un punto ahí, hay ya una red identificada, ¿no? O sea, que esto va a seguir. Y además el testimonio en contra de Alex Saab también se está haciendo en contra de otros, ¿no? De modo que Alex Saab tampoco es que va a volver a ser un operador si llega a Venezuela, ¿no? O sea, yo creo que Alex Saab es un cero a la izquierda. Bueno, no sé, habría mucho que ver, pero en próximos programas, estimados oyentes... No, así ocurrió con Carvajal, con Hugo Carvajal, sí, bueno, que fue devuelto o rescatado en Aruba de una detención que lo iban a traer para acá, pero finalmente se le volteó a Maduro, ¿no? Y terminó siendo un gran enemigo de Maduro y, por cierto, no se ha escapado, ¿no? Sí, bueno, ese caso está pendiente todavía, como debe estar. Recuerden, el gobierno de Joe Biden presentó al señor Joe Biden, el gobierno del presidente Joe Biden presentó a Alex Saab como un logro importantísimo de la política anticrimen del gobierno de los Estados Unidos. Sería muy difícil pensar ahora que lo entregara porque ya le sacaron toda la información que eso significa, porque yo hasta ahora sigo pensando que es un problema político que se le puede voltear en cualquier momento, cualquier país, temiendo que eso les pueda suceder después a cualquier nación. Bueno, ya comentaremos, como tú dijiste, en próximos programas. Me gustaría también en esta oportunidad, en este episodio de nuestro podcast, hablar sobre el tema de la candidatura y el liderazgo del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que acaba, por cierto, de publicar ayer. Se hizo público el libro, el último libro, el libro que ha hecho público sobre su vida, ¿no? Se llama El coraje de ser libre, que por cierto, cada vez que hay una candidatura que se plantea, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, George Bush, que lanzó en el año 99, el año que yo llegué aquí, lanzó una biografía, ¿no? Su biografía, sí, que anunciaba
ya su competencia, ¿no? De modo que esto se puede interpretar también como un anuncio informal de que Ron DeSantis va a ir a la carrera. El libro es interesante, me llegó una copia justamente ayer, y menciona temas de esperarse, ¿no? O sea, básicamente lo que plantea Ron DeSantis en el libro es que su experiencia en la Florida como gobernador, en las diferentes batallas que él ha emprendido contra, por ejemplo, la indoctrinación en el sistema educativo para niños, ¿no? La Con el utilización tema indebida de la palabra que hay en los estudios de los bueno, más pequeños. de lo que se llama la teoría crítica racial, que es una cosa absolutamente en contra de las tradiciones, en contra de la familia, como se concebía normalmente. Pero además de eso, todo el tema de la pandemia, las políticas que él estableció para no cerrar la economía local, luego el flujo de gente que se ha venido para la Florida, porque la Florida es un estado que promete, que es muy atractivo y es digamos, un faro de libertad, como él mismo lo dice, y otros temas interesantes, bueno, es la propuesta que él llama, citando un eslogan que ha surgido espontáneamente, de acuerdo a lo que dice el libro, Make America Florida, es decir, convertir a Estados Unidos en un lugar como la Florida, con todas las libertades, y yo creo que esto es un inicio muy interesante que, por cierto, ya lo está rankeando en las encuestas presidenciales. Tenemos encuestas que ya indican que el señor gobernador del estado de la Florida tiene preferencias importantes en el electorado en cuanto a las consultas de opinión pública. Pero hay quienes todavía dicen que el único candidato que hay del Partido Republicano es el presidente Trump, e insisten en una limitación de candidatos cuando en realidad, estimados amigos, estemos claros, el señor DeSantis, gobernador del estado de la Florida, a los fines del movimiento de unos grupos de independientes, de unos grupos de demócratas que son independientes también, ya está lanzado aspirando a la presidencia de Estados Unidos. Pero Manuel, ¿qué dicen las encuestas? Bueno, las encuestas te dicen que primero Donald Trump tiene las preferencias del electorado a nivel nacional, pero le sigue Ron DeSantis con una pequeña diferencia de 2 puntos, lo cual hace animar más aún la candidatura de Ron DeSantis. Y todo esto superan ambos candidatos de los partidos republicanos a Joe Biden, a quien una encuesta indicó de una manera convincente que el 68% de los encuestados consideran que el presidente Biden está muy viejo para ser reelecto presidente de la nación norteamericana. Es muy interesante estos números porque todavía recordemos que Ron DeSantis tiene que pasar por unas primarias del Partido Republicano para ser electo como el candidato oficial. Y ahí hasta ahora se han manifestado varios, pero él está ahí, digamos, al lado de Donald Trump. Pero Ted Cruz está haciendo un movimiento, el mismo gobernador de Arizona también, pero yo los veo ahora que están como, han retrocedido un poco en ese ímpetu el cual habían arrancado. Pero sin duda alguna, si hablamos de Texas y de Arizona, son candidatos fuertes. Bueno, pero todo eso todavía es temprano, pero sí. El punto que quería señalar era que DeSantis ha desarrollado una campaña nacional, o sea, ha hecho presentaciones, por ejemplo, en California, hizo otra presentación importante en Nueva York, que son, digamos, 2 santuarios del Partido Demócrata. Por cierto que en California, en una encuesta que se acaba de publicar, los electores republicanos en California prefieren a Ron DeSantis por un largo rato con respecto a Donald Trump. Otro evento interesante de Ron DeSantis era un evento con donantes que tuvo en West Palm Beach, que es la zona donde está ubicado el cuartel general de Trump, sí, el Mar-a-Lago, con, por cierto, un evento patrocinado por donantes que habían sido de Trump y saltaron la talanquera, como se dice en Venezuela,
para apoyar a Ron DeSantis. De modo que aquí hay una... Y había gente que le estaba aconsejando a Ron DeSantis, espera tu momento, posiblemente no es tu momento el 2024, sino el 2028, pero está tomando, 2027, pero está tomando naturalmente la decisión de lanzarse, ¿no? Y yo creo que ya no hay una marcha atrás. Sí, no hay marcha atrás, señores. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, que hemos comentado también aquí, que el señor Donald Trump, el presidente Trump, tiene muchos problemas de orden legales con sus empresas y con la iniciativa de los fiscales en cuanto a los hechos acontecidos en el Capitolio Federal. Esa circunstancia de la toma del Capitolio Federal no ha dejado de señalar como uno de los responsables en su condición de presidente a Donald Trump. Y eso es un delito gravísimo que si toman la iniciativa habría que esperar. Lo de delito gravísimo está por verse porque, por cierto, ahora se ha descubierto que mucho del informe que responsabiliza a Donald Trump está basado en una escogencia con pinzas de videos, etcétera, y ahora resulta que el líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, le acaba de entregar 40,000 horas de grabaciones de todas las cámaras alrededor del Capitolio a un periodista de Fox News que se llama Tucker Carlson, que está preparando una investigación sobre esas otras evidencias que muestran otra realidad, ¿no? Entonces hay una disputa y eso va a ser un gran tema. Pero la cosa que quería destacar sobre Ron DeSantis y es un análisis, ¿cómo sería Ron DeSantis con Venezuela? ¿Y cómo ha sido el tema? O sea, en el libro no menciona la palabra Venezuela, menciona Cuba, la dictadura, menciona por supuesto el intento de la izquierda en Estados Unidos de convertir esto en un régimen totalitario, pero Ron DeSantis ha sido una persona obviamente sensitivo a todo lo que está pasando en Venezuela, y la primera cosa que digamos fue criticado es por todo el traslado, ¿no? No sé si tú recuerdas, Manuel, la gente que estaba viniendo a la Florida y él las embarcó en un avión y lo fue a parar allá en Massachusetts, ¿no? Que es uno de estos estados santuarios de los demócratas. Pero lo interesante es que digamos, las afirmaciones que hace en el libro y lo que ha sido su discurso es en contra de las dictaduras. Yo lo que veo es que por ahora, ¿no? Lo que se puede ver, una presidencia de Ron DeSantis pudiera significar más problemas para la dictadura y posiblemente algunas decisiones que no terminaron de cuajar durante la administración de Donald Trump. No podemos dejar tampoco el tema de la renovación de la consideración de Venezuela como país amenaza para los Estados Unidos de América. Esta decisión adoptada en el año 2015 por el gobierno del presidente Obama se ha mantenido renovándose desde entonces hasta ahora por parte de todos los presidentes, tanto republicanos como demócratas. Pero ¿qué sucederá ahora en realidad en un preaño electoral? Yo creo que hasta las elecciones eso no va a cambiar. Es interesante notar que este tipo de decisiones que parecen, digamos, decisiones teóricas, tienen aplicaciones directas. Por ejemplo, un país metido en esa lista no tiene derecho, no tiene posibilidades de acceder a ciertos fondos. Los otros países, organismos internacionales, toman en cuenta cuando un país está en una lista negra como esta, ¿no? Y cierras todo el panorama de las finanzas internacionales y es una presión adicional, es una constante presión porque es un recordatorio de que el régimen, y cuando Nicolás Maduro dice quíteme las sanciones, es esa sanción y otras, porque esas son las sanciones que le impiden a él realmente tener acceso a fondos, cosa que es el objetivo de Estados Unidos. Y no solamente a los fondos, sino a tener relaciones con otros países que tienen mejores posibilidades de poder adquirir en mejores condiciones dinero internacional que esté esperando sin duda alguna por uno de los países que es Venezuela. Pero no creo sinceramente que la circunstancia como quiere el presidente Nicolás Maduro se le va a dar efectivamente si no da pasos definitivos y convincentes de que va a haber un cambio a través de las elecciones con un régimen constitucional venezolano que establezca las condiciones como dice su carta de fundación por parte de Nicolás Maduro Moro. Tiene que hacer cosas extraordinarias
de demostración de que es un demócrata con un cambio de gobierno como lo aspiran los venezolanos, directo y secreto a través del voto. Que se vaya, Manuel, más nada, que se vaya, Manuel, que permita las elecciones, pero que deje de ser gobernante. Mira, no quería terminar el programa sin mencionar este evento terrible que ocurrió ayer en Miami, que es el doble, digamos, homicidio-suicidio de este personaje, José Manuel González Testino, una persona que estaba procesada por un caso de pago de sobornos a PDVSA, específicamente a Beribén, para obtener contratos. La persona que estaba esperando su sentencia, dentro de 2 semanas era la sentencia. Esta persona vivía en un apartamento en una zona de Miami, Coconut Grove. Coconut Grove, sí. Y aparentemente, porque no hay información, digamos, ahora verificada, aparecieron un hijo de él de 3 años muerto y él también muerto. Se habla de un homicidio-suicidio. Esta persona estaba en una situación de separación de la esposa. Ya se habían divorciado en octubre del año pasado. Exacto. Pero él aparentemente ese niño de 3 años es el hijo de ambos. Sí. De esa pareja. Y estaban en el tema de la custodia. Él estaba en ese momento, el niño estaba bajo pero tenía que haberlo retornado, no sé, porque era por el fin de semana que se había quedado. Sí. Y la madre entró en pánico porque no tenía noticias, hasta que finalmente llamó a la policía de Coconut Grove, la policía de Miami, mejor dicho, y entonces ellos ingresaron y encontraron con ese ambiente devastador, ¿no? Y bueno, no se sabe si esto tiene que ver con el hecho de que estaba enfrentando ya una sentencia con una pena, etcétera, o eran problemas de la separación. Es decir, todavía eso es un misterio. Yo creo que tiene que ser poco todo de todo, ¿no? Porque en la circunstancia que él se encontraba esperando una sentencia, no sé, a lo mejor ya los abogados le habían dicho, mira, te va a tirar el juez 20 años, tú sabes, una cosa esa que lo desubica de la sociedad normalmente. Y después, por otro lado, sería, mira, aparte de eso, el juez va a decidir, el otro juez, el de la esposa, el del caso del divorcio, iba también a decidir en contra si iba a quedarse, si él iba a la cárcel, si iba a quedar sin el niño. Hay que ver cuál es la relación del padre con el niño, las cuestiones afectivas. Una situación sumamente difícil que creo que realmente es lamentable para cualquier persona, aunque sea el hecho que haya cometido. Bueno, quiero recordarle a las personas que están oyendo que este podcast se puede escuchar a través de varias plataformas, Spotify, Apple Podcast y YouTube también está disponible. Y en la sección de comentarios en esas plataformas pueden los escuchas pueden también enviarnos sus sugerencias. Bueno, nos despedimos en este programa, Manuel. Les habló Casto Cando. Para mí muy grato una vez más estar con ustedes y con Casto Manuel Corao.